Bien, ¿qué es el álgebra de Boole? Es una especie de, digamos, es una rama, digamos, de la matemática exclusivamente para informática. En otro tipo de ambiente que yo sepa no resulta, ¿sí? Porque trabaja con unos y ceros, igual que la lógica proposicional, ¿sí? Que trabaja con el verdadero y falso, que son dos posibilidades. Acá trabajamos con el uno y el cero. Son dos elementos, es poder decir verdadero y falso. Tiene mucha relación con la lógica proposicional en cuestiones de operaciones y funciones. Acá vamos a tener dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. Si cursaron tecnología aplicada, más que seguro que están familiarizados con esto. Es bastante simple, no es muy complicado. Tenemos dos operaciones, tanto la suma como la multiplicación, que hacen referencia a la conjunción y disyunción. Disyunción y conjunción. Lo que es la suma y la multiplicación es la conjunción, más que nada para tener relación entre lo que vimos anteriormente y esta parte. Y este verdadero y falso hace referencia al uno y el cero, que pueden tener las variables del ejercicio, ¿sí? Después tenemos la negación, que nosotros teníamos en el álgebra de Boole, y acá tenemos el complemento. Nosotros le llamamos complemento, porque estamos trabajando en conjunto, digamos, operaciones matemáticas, por eso le decimos el complemento y se simboliza con una línea arriba de la variable o las variables. El complemento y la negación son muy parecidos, van a aparecer las leyes de Morgan, fíjense acá en el enunciado dice aplicarle el teorema de Morgan, es muy parecido a lo que es la lógica proposicional, pero se extiende a más posibilidades que tenemos. Entonces, yo tengo la variable, sería el complemento es como la negación, o sea, si la variable A vale uno, el complemento vale cero y viceversa. Después tenemos lo que se llama tablas de verdad para lo que es este tipo de álgebra, tanto para la suma como la multiplicación, ¿sí? Las tablas de verdad para la suma o para la multiplicación es muy parecida a las tablas de verdad de lo que es la disyunción y la conjunción. O sea, lo que yo voy a contabilizar son las variables, o sea, cuánto vale cada variable. Por ejemplo, para la suma, si yo tengo uno más uno, esto me va a quedar como resultado uno. Si yo tengo uno más cero, también me va a quedar uno. Si tengo cero más uno, también. Y el único que me da cero es cero más cero. Es igual, muy parecido a lo que teníamos en álgebra, perdón, en lógica proposicional, que es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, y así sucesivamente. Y acá pasa lo mismo que en la conjunción. Acá es uno por uno me va a dar uno. Todo lo demás me da cero. Y otra de las características, si yo tengo un uno sumado cualquier situación que tenga, no importa las variables, esto me va a dar uno. Y si yo tengo multiplicado por cero cualquiera de las situaciones que yo tenga, me va a dar cero. Esa sería la característica que tiene en este sentido. Entonces, conociendo esto, yo voy a poder realizar el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta lo que tenemos, de que el complemento vale cero, si A vale uno, acá lo que tengo que hacer es resolver la operación. Yo tengo A por B, complemento. Entonces me fijo cuánto vale A, cuánto vale B, que es lo que me dice acá en la grilla. ¿Sí? Uno por cero me da cero, pero el complemento, ¿sí? De cero vale uno, así que acá voy a poner uno. Y así sucesivamente. Acá es A más B, sería uno más cero. Es uno, pero arriba me dice que aplique el complemento, por ende es cero. Y los cálculos, así que tengo multiplicación y suma, primero resuelvo las multiplicaciones y después la suma, porque ahí estaríamos trabajando separando en términos, es como un cálculo combinado común y corriente. Uno por cero es cero, más uno que vale D, vale uno. Esto vale uno, porque todas las variables valen uno, fíjense, uno, ¿sí? Así que es uno. Acá dice cero y A por D vale uno, o sea que cualquier cosa que yo le sume a uno me da uno. Y acá sería cero, perdón, uno más cero es uno. Es muy parecido. Lo que va a cambiar de la parte de la de tecnología aplicada es el mapa de Karnaugh, ¿sí? Yo lo hago en forma distinta, lo que es el mapa de Karnaugh, más que nada en el tema de las agrupaciones y en el tema de la Perfecto. simplificación. Tener una situación negada no es lo mismo que tener negada cada una de las opciones. Son dos cosas distintas. Ahora te muestro cómo sería. O sea, la opción negada es esta. Yo tengo A más B, ¿sí? Es totalmente distinto que tener esto. Provienen de dos situaciones distintas. ¿Por qué te digo que es distintas? Si yo tengo que aplicar la ley de Morgan,
que la vamos a ver más adelante, pero la vemos ahora para que te des cuenta cuál es la diferencia entre una y otra cosa. De Morgan, en lógica proposicional, ¿qué hacía? Teníamos una negación afuera de un paréntesis, lo que hacía era cambiar la polaridad, por así decirlo, de cada una de las variables y cambiaba la simbología, o sea, cambiaba el operador. Si tenía un O, pasaba a un I, y si tenía un I, al revés, ¿no? Acá va a pasar lo mismo. Si yo tengo una suma, ¿está bien? O sea que la suma, el final es el complemento, esto va a cambiar la polaridad de cada uno, porque ahora van a decir, pero es igual lo que puso así. Y va a cambiar el operador de adentro. En una suma se transforma en una multiplicación. Fíjate que es totalmente distinto tener esto. No va a valer lo mismo. Y si hago una tabla de verdad, sí, va a suceder lo mismo. Ustedes cuando quieran probar algo, si les parece algo equivalente, algo similar o no se dan cuenta, hacen una tablita de verdad, como hicimos al principio, de poner los unos y ceros, y se fijan si son equivalentes. Si la tabla le da igual, quiere decir que la expresión es equivalente. Fíjate que vos en una suma, el complemento se transforma en un producto de complemento. Y viceversa, si yo tengo un producto, ¿sí? Está bien así, obviamente va a ser distinto a tener por separado, ¿sí? Son dos cosas distintas. Esto es una suma que es distinto a esto. Y otra de las cuestiones, cuando hablamos de complemento, dijimos que A, sí, el complemento de A, bueno, sería A y viceversa. Si yo tengo A complemento, el complemento de esto es esto de acá abajo y viceversa, el complemento de A es lo de arriba. Si yo tengo esto, el complemento de esta suma va a ser esto, no va a ser esto, ¿sí? Este es el complemento. Aclaramos porque hay a veces que aparece la situación, esta, y nosotros vemos esta parte y pensamos que es el complemento. ¿Por qué? Porque le falta la rayita de arriba. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Si yo tengo una operación, tengo que ver cómo la voy a transformar, ¿sí? En la ley de Morgan, tengo que usar esa ley. Lo mismo pasa si yo tengo así. Tengo A por B, ¿sí? Si yo quiero sacar el complemento, es A, ¿sí? ¿Está bien? Tendría que poner así. Este es el complemento de A por B. Porque hay a veces que aparece así y queremos, y la otra variable aparece así, y esto es totalmente distinto. No puedo, esto no vale cero, ni uno, ni nada por el estilo, que es lo que vamos a ver. Bueno, eso es las operaciones básicas, tengo que ir viendo cada situación, es igual ahora después viene como hacer una tabla de verdad, van a ver de dónde salen en las tablas de verdad que ponían unos y ceros, ¿sí? Que empiezan con cero, después con uno, lo van a ver también. Cuestiones prácticas nada más. Determinar los valores de A, B, C y D, que hacen que el término este que tenemos acá, esta suma de números, den cero en la situación, ¿sí? O sea que dé cero, que dé como resultado, bien. Entonces yo tengo A más B complemento más C más D complemento. Y yo tengo que saber cuánto vale A, B, C y D. Lo mismo va a ocurrir en el otro término, ¿sí? Para que una suma me dé igual a cero, no tiene que aparecer ningún uno, ¿sí? ¿Está bien? Todos estos términos que tengo acá tienen que ser ceros, sí o sí, porque en una suma, de la única manera que me dé un cero, que aparezcan todos ceros. Si aparece un uno en el medio, ya está, da uno. Entonces, todas estas variables que están dentro de la operación tienen que valer cero. Por ende, entonces las variables que me pide que averigüe, este va a valer cero. Acá tengo el complemento de B, que vale cero. Por ende, B va a valer uno. C vale cero y el complemento de D vale cero, por ende, D sola vale uno. Es lo único que tenemos que hacer. Y acá tenemos determinar los valores de A, B, C y D, que hacen que el término producto, ya tengo A por B, C por D, sea igual a uno. Lo mismo tengo que pensar, pero con multiplicación ahora. Para que un producto me dé uno, todos tienen que ser, ¿sí? Unos. Entonces, ahí ponemos A, B, C y D, ¿cuánto valen? Este vale uno, este vale cero, este vale uno y este vale cero. ¿Por qué? Porque el complemento de B vale uno. Entonces B sola va a quedar con cero. Es lo único que tienen que hacer. Y en el cuarto es lo mismo, pero con los diferentes ejercicios que tienen acá. Acá tengo una suma, este tiene que ser cero. En un producto tiene que ser uno. Entonces analizan las variables A, B y C y D, cuánto tienen que valer cada una de las situaciones. La respuesta sería esta, y esta respuesta le pertenece acá. Y con respecto al punto 5 que me dice hallar los valores de X para todos los posibles valores de las variables, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una tablita de verdad que cumpla con las condiciones que tenemos acá. Si yo agarro el ejercicio D para hacer la tablita de verdad, lo que tenemos que ver cuántas variables tengo,
que tenga 3, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué pasaba cuando tendríamos tres variables en lógica proposicional? Era 2 elevado a la 3 y me daba la cantidad de verdaderos y falsos. Acá es lo mismo. Acá me va a dar la cantidad de unos y ceros que tengo que poner, ¿sí? El orden es indistinto. Si ustedes quieren empezar por lo que es, digamos, yo voy a poner acá A, B y C, ¿sí? Voy a poner B complemento, así ya lo tengo, y C complemento también ya lo tengo. Yo empiezo siempre lo mismo, o sea, es indistinto como pongan los unos y ceros. Si lo ponen al revés, porque uno está acostumbrado a verlo de esa manera, no hay ningún problema, el ejercicio es el mismo, ¿sí? Las variables van a valer lo mismo, lo único que va a estar al revés de lo que uno pone generalmente, ¿sí? Acá va a ser, tengo tres letras distintas, las negaciones no se toman como letras distintas, ¿sí? O variables distintas, entonces acá vamos a poner 2 y 2 y acá uno y uno. Y acá va a ser lo contrario de B, o sea, va a ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y acá es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si lo ponen los ceros primero, los unos después, acá los complementos les van a quedar al revés, ¿sí? Como ya digo, es exactamente lo mismo. Les va a quedar al revés la situación, ¿sí? De lo que me va a quedar a mí, nada más. La expresión es la misma. Lo que tengo que hacer es primero resolver este paréntesis, después este paréntesis y por último hacer la multiplicación entre ambos resultados y listo. Entonces acá me va a quedar, ¿sí? Y este va a ser B complemento más C complemento. El orden es indistinto por donde empiecen, lo que sí tienen que respetar el producto final, que es el resultado final, ¿sí? Que vamos a tener. Acá me dice B por C más A, ¿sí? Entonces ahí analizo. Recuerden de que si aparece un 1 en una suma, siempre me va a dar 1, ¿sí? No importa el resultado de la multiplicación. Entonces yo tengo 1 más 1, porque sería B por C es 1 por 1, más 1 me da 1. 1 por 0, 0, más 1 me da 1 otra vez. Acá pasa lo mismo. Y acá sería 0 por 0, 0 más 1 me queda 1. Y ahora sí va a depender de la multiplicación, porque valen todos ceros la suma, así que no va a afectar en nada. O sea que 1 por 1 más 0 me da 1, 1 por 0 más 0 es 0, este es 0 y por ende este es 0. ¿Se entiende? O sea, seguir es como decir verdaderos y falsos, es lo mismo. Complemento de B más complemento de C, o sea, los dos últimos. Esto vale 0, 0 más 1 vale 1, 1, 1, este vale 0, este vale 1, 1 y obviamente 1. Y ahora el producto final, lo que tendría que poner 0, 1, 1, 1 porque es el producto, ¿sí? Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Este vendría a ser X. Son todos los valores de X con todos los valores de cada una de las variables. Y el resultado que te está pidiendo es este último que hicimos acá. Por eso hicimos una tablita de verdad para barrer, o sea, contabilizar todos los posibles valores que tengan todas las variables. La segunda parte lo que me pide es aplicar la ley de Morgan. Voy a tomar este último. Bien, la ley de Morgan la vimos acá, ¿sí? Que teníamos dos variables, pero si yo tengo más variables y el complemento de todo esto, esto se transforma en el producto de todas las variables que tenga en juego, con el complemento obviamente cada una. Y para la multiplicación pasa lo mismo, ¿sí? No importa la cantidad de variables, yo puedo trabajar de esta manera. Si yo tengo una multiplicación, el complemento de una multiplicación sería la suma de todas las variables que están en juego, el complemento, claro está. Eso es aplicar Morgan. Entonces, este es un ejercicio largo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es respetar los términos originales. Siempre trato de respetar los términos originales. ¿Qué quiere decir? Esto que está entre paréntesis va a quedar entre paréntesis, no lo voy a eliminar hasta que pueda, digamos, más que nada. Y este que está multiplicando ahí con el complemento también es un término y lo vamos a respetar de ahí. Bien, acá tengo tres términos separados por un producto. Entonces, si yo aplico Morgan, voy a cambiar primero este y este, aplicando la ley de Morgan para la multiplicación, que me quedaría A por B, el complemento y arriba otro complemento. Este corchete, este paréntesis que tengo ahí, también complemento,
y obviamente este que tengo acá también complemento. Bien, una vez que cambiaste un símbolo, no vuelve a cambiar, o sea, lo dejo tal cual está. Ya este ya lo cambié, entonces los más que tengo acá no los toco. Lo único que voy a tocar es cada uno de estos. Ahora, yo tengo acá el complemento del complemento. Es como decir doble negación. Si yo tenía doble negación, me quedaba la variable simple. Acá es doble complemento, se trabaja lo mismo. O sea, si yo tengo doble complemento, esto me queda la variable, va, el producto sin el complemento y se elimina uno con el otro. Es como decir menos por menos, más por más, una cosa así. Acá voy a tener que separar, o sea, voy a tener C por D, complemento, este más se transforma en un por, el complemento por F y el complemento. Y acá pasa lo mismo que este corchete. Ya me queda A por B, doble complemento, por C por D, doble complemento. Bueno, esto queda igual. Voy a hacer este que es más fácil. Esto queda igual, me queda A por B, por C por D. ¿Por qué los dejo tal cual? Porque tienen doble complemento, como pasó al principio, ¿sí? Entonces el complemento se cancelan entre sí. Y lo otro me quedaría C complemento más D, complemento, por E doble complemento más F complemento. Acá si quieren poner la E sola directamente lo pueden hacer, pero bueno, yo voy a hacer un paso más y listo. Y esto es aplicar Morgan, teniendo cuidado con los términos originales, porque después si tengo que simplificar o agrupar o hacer distributiva, tengo que tener cuidado con eso. Esto si quieren ya le pueden sacar los paréntesis, pero bueno, lo dejamos para identificar cada uno de los términos. No es muy complicado, tengo que tener cuidado con eso. Acá lo mismo, ¿sí? Vamos a respetar los términos, estos dos que están ahí, más que nada para tener en cuenta qué es lo que voy a separar, ¿sí? Primero, tener un orden para no perderme si ya lo cambié o no lo cambié. Entonces, este lo voy a transformar en un más y acá me va a quedar A por B, el complemento de A por B. Y acá me va a quedar este paréntesis en complemento aplicando Morgan, ¿sí? Cambiamos las operaciones. Y ahora hacemos por separado. Este más ya lo cambiamos, entonces queda igual. Y acá me quedaría A, ¿sí? A complemento más B complemento, que sería el complemento del producto. Y acá nos va a quedar hacer un paso más, ¿sí? Acá me queda un producto que estoy cambiando este. Bien, esto me queda igual. Acá me queda C más D, obviamente en complemento, por E más F también en complemento ambos dos. Y ahí me quedaría la ley de Morgan. No hago más nada. Lo único que me pide acá es aplicar la ley de Morgan. No hago distributiva ni nada. Solamente le saco el complemento gigante a la expresión, perdón. Y después resolvemos. Y ahí quedaría. Con respecto a minimizar funciones, vamos a necesitar esta tablita, estas funciones, estas reglas, estos teoremas, estas propiedades que tiene la álgebra de Boole, que tiene algunas más, por supuesto, para poder trabajar y simplificar. ¿Está? Obviamente que son mucho más fáciles que la lógica proposicional, porque estoy más acostumbrado a trabajar con operaciones de multiplicar, de sumar, que son las únicas operaciones que existen en este tipo de álgebra. Y lo que tenemos, sí, está bien que trabajar, son en realidad estas tres últimas que son las más complicadas. Las otras son más fáciles de recordar. Lo que vamos a tratar de utilizar es estas propiedades para poder simplificar la expresión, o sea que achicar la expresión, eliminar variables, las más que pueda, para poder trabajarlas. Empezar con la primera, total, todo lo mismo. ¿Qué se hace para simplificar? Tengo que tratar de agrupar o de ver qué propiedad puedo usar para ir eliminando variables. Fíjate que si acá tengo la variable sumando repetida, ¿sí? Sumo A más A o no sé, yo tengo A por B más A por B. Es la misma variable, o sea, es la misma expresión. Sumando puedo dejar una sola utilizando la propiedad 5, por ejemplo, ¿sí? Acá lo mismo pasa en una multiplicación. Si yo tengo B por C, puedo dejar B por C. Estos dos se transforman en uno solo, ¿sí? Bien, por la propiedad 7. Después tenemos, por ejemplo, B por B complemento. Esto vale 0. Y ahí entra en juego lo que les decía antes, de que esto, ¿sí? Vamos a ponerlo más común. No es el complemento, ¿sí? Si yo tengo esto, A por B, ¿sí? Está bien. En otro lado, por ejemplo, A complemento por B complemento, esto no vale 1, ¿sí? Que es la propiedad 6. ¿Por qué no vale 1? Porque esto no es el complemento de esto o viceversa. Recuerden, si tienen duda, pónganle el complemento arriba.
Si yo le pongo el complemento arriba, esto me da A y B. Entonces no tiene nada que ver esto con eso. ¿Se entiende la gran diferencia por qué una cosa y otra no es porque tengamos que eliminar, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado cuando miro las expresiones. ¿Qué también se puede hacer en este tipo de álgebra? Factor común, agrupar, factor común por grupo, hacer distributiva. Lo bueno es de este tipo de álgebra que tengo dos tipos de distributiva. La convencional, que es, por ejemplo, A por C, hago distributiva normal, me queda B por A más B por C. Y después tenemos otro tipo de distributiva. ¿Cuál es el otro tipo de distributiva? Es de la suma con respecto a la multiplicación. Eso es solamente para este tipo de álgebra. O sea, ¿cómo hago una distributiva de la suma con respecto a la multiplicación? Vamos a tomar en cuenta esto. Digamos, B por A más C. ¿Qué hicimos? Multiplicábamos. Quiere decir que el operador que está afuera queda separando las variables y el operador de adentro queda afuera, ¿sí? Separando los dos términos en cuestión. El de operador de afuera queda separando las variables y el operador de adentro me separa los términos. Entonces voy a seguir la misma regla. Voy a poner B más A, el operador de adentro me queda por, y ahora me queda B más C. Y eso es hacer distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Se utiliza bastante si queremos simplificar o justificar alguna de las propiedades que están arriba. Sabiendo esto, puedo aplicar factor común. ¿Qué era el factor común? Hacer la inversa de la distributiva con respecto a la multiplicación, perdón, de la suma con respecto a la suma, la multiplicación con respecto a la suma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sacar la variable que se repite, por ejemplo, y obviamente tiene una finalidad. Yo tengo este término y este término. ¿Por qué agrupo esos dos términos? Primero, porque tengo A complemento y acá A. Si las puedo agrupar para que me quede así, me va a dar 1, ¿sí? Entonces, entre esos dos se repite la letra B, hago el factor común. Quiere decir que a cada término le elimino la letra B y me va a quedar A más A complemento. Y ahí logré que este paréntesis valga 1. Entonces, B por 1 es B, sin importar cuánto valga B. Acá pasa lo de que dije antes. Esto no es el complemento de esto, ¿sí? Son dos cosas distintas. O sea que eso no vale 1, ni tampoco 0. Entonces, por ahora, si se fijan, no se repite nada. Acá tengo B complemento, acá tengo A complemento. Entonces lo único que podría hacer es, fíjense acá, estas tres últimas. Esas tres últimas me indican algo que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo A más A por B. Esto me queda A, me dice la propiedad, ¿sí? Y si yo tengo A más A complemento B, esto me queda A más B, ¿sí? Entonces, esto lo puedo llevar a esto. Yo tengo la letra B sola, como la A, y tengo acá el complemento multiplicado con algo. Entonces podría aplicar esta propiedad que me dice que dejo B más la variable E. Y todo lo demás lo dejo igual. Y ahí me quedaría ya resuelto porque no se puede hacer más nada. ¿Por qué no puedo hacer más nada? Factor común no puedo hacer, porque estas dos letras son distintas. B, E y A no tienen nada que ver. Por ende me quedaría ahí la expresión simplificada. Acá podría ser distributiva. Acá podría traerme estas propiedades para tenerlas a mano. Después, a medida que la usen, se van a dar cuenta, ¿sí? Por ejemplo, A más A complemento por B complemento. Es lo mismo que dijimos antes, en el 11. De entre estos dos me va a quedar la variable que está sola y obviamente B complemento, que en este caso. Es como que esta la eliminaríamos. Y acá si yo hago distributiva, me quedaría así. Ahora bien, vamos con algunas acotaciones. Si yo tengo esto, pónganle así. Esto es la propiedad 11 también. Tengo la variable sola y acá tengo el complemento de esta variable. Entonces, esto también me va a quedar así. Dejo lo que está solo más B por E, que es la otra variable en ese sentido. Lo mismo ocurriría así. Si yo tengo B más, por ejemplo, A complemento. Si yo tengo esto, también en este caso me queda A complemento. ¿Cómo se justifica esto? ¿Por qué sucede esto? En la parte de abajo, acá se repite la letra A complemento. Saco factor común, acá te queda un 1 más B por E, sacando factor común. Recuerden que sacando factor común nunca me queda 0. Porque estoy multiplicando, digamos, haciendo inversa de la multiplicación. Todo sumado con 1 vale 1. Y A complemento por 1 me queda A complemento. Pasa lo mismo que acá, ¿sí? Acá saco factor común A, me quedaría 1 más B.
y me quedaría A, ¿no? Sería la justificación de todo esto. Y en el de arriba, voy a decir, bueno, en el de arriba, ¿cómo hago factor común si no lo tengo? No es hacer factor común, es la nueva propiedad distributiva que nosotros aprendimos, ¿sí? Sería, vamos a hacerlo con una letra porque así no se confunden, pero es lo mismo, con dos letras para no aplicar una propiedad más. Voy a hacer, me va a quedar A complemento más A por A complemento más B. Esto vale 1, por ende me queda esto nada más. Vamos a borrar, así no nos ocupa espacio, vamos a hacer lío. Y entonces, diciendo todo eso, esto puedo aplicar la propiedad, ¿sí? 10 y me queda B complemento nada más, B de E. Y acá pasa lo mismo, o sea, me queda A más B complemento entre estos dos, otra vez la propiedad 10 y me queda eso. Y ahí tenemos simplificado. Eso sería, digamos, las situaciones. Las linitas rojas, esta y el otro, son de parte del ejercicio, ¿sí? Que al recortarlo, esto es parte del ejercicio, esto también. O sea, de donde lo recorté quedaron esas manchas, pero no son nada del ejercicio. Acá tengo que tratar de simplificar algo, ¿sí? Entonces ver qué es lo que sucede con esta simplificación, si puedo aplicar algo, si no, o queda así, ¿sí? ¿Estamos? Veremos qué es lo que se puede hacer para poder simplificar algo. Por lo pronto, en el primer corchete, fíjate que no hay ninguna letra repetida. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder sacar factor común. Tampoco hay complemento de una letra, ¿sí? Que se repita. Por ejemplo, A y A complemento no está. Así que por ahora a esto lamentablemente lo voy a tener que dejar así. Acá lo único que puedo hacer es desarmar ¿sí? Complemento que tengo ahí gigante. El único que va a afectar es esto. Vamos a poner corchetes acá. Acá vamos a abrir paréntesis y me quedaría D complemento por E por F complemento. Y ahí tenemos. Vuelvo a hacer lo mismo. Esto dejo igual. Esto dejo igual. Y acá me quedaría D por E más F complemento. Acá vamos a poner así y así. Y acá me faltaría cerrar. Acá me falta cerrar. Acá hacemos distributiva para separar eso que tenemos ahí. A más B complemento C más D más E por F. Y después vemos si tenemos que hacer una distributiva gigante. Se me quedaría D complemento E complemento, ¿sí? Más DF. Ahora sí, tampoco se repite algo en este caso. Y ahora lo que hago es distributiva gigante, ¿sí? Pero siguiendo también las mismas reglas que teníamos acá. Estas reglas que teníamos acá, ¿sí? Reglas que si yo multiplico dos variables iguales, A por A me queda A, ¿está? Si yo multiplico una variable con su complemento, me va a dar 0. Entonces ya sé que ahí voy a poder ir eliminando situaciones y después ver si puedo agrupar o lo que sea. Entonces, acá voy a hacer este término con todos y así sucesivamente. Distributiva de estos 4 términos con estos 4 términos. Entonces me va a quedar A por A, me queda A. A por B, C, me queda igual. Más A por D complemento E, más A por D complemento F. Y así sucesivamente con todo. ¿Se puede ir haciendo algo? Sí. Ahora después vemos, sin evitar hacer la distributiva, si podemos pensar en otra cosa un poquito más concreta. Pero por lo pronto la distributiva nos va a servir para fijarnos qué hacer. ¿Sí? Entonces, terminamos con este, ahora este. Me quedaría más. Tengo BC complemento por A, me queda, bueno, lo voy a poner igual que el anterior, ¿sí? En orden alfabético, solamente por capricho nada más, pero después todo lo mismo. Este término es igual que este, así que me queda este solito. Después es BC, D y E, y después BC, D y F. Bueno, y así podemos estar, ¿sí? Vamos a poner acá más. Bueno, con D, ¿sí? Me queda D, vamos a poner A por D, más este tenemos ahí. Fíjense que acá tenemos D con este. Ya se va a eliminar, ¿sí? Si quieren poner 0 directamente no lo ponen y ya se evitan escribir algo de más. Y por último la distributiva me va a quedar A, E, F, B complemento C, E, F. Lo estoy poniendo en orden alfabético, ¿sí? Acá no importa porque se va a eliminar, así que podríamos poner D, E complemento, ¿cuántas C? Perdón, EF de complemento E más EF de complemento F complemento. Me quedaron, si no me equivoco, son 16 términos, por así decirlo. Tenemos A por A, después se repite de vuelta, este término, ese sería con el D. Tengo 4 términos con D y 4 términos con DF.
Este que está acá y este que está acá son iguales. Entonces, vamos a limpiar un poquito. Esto ya lo eliminamos ahí. Revisen por las dudas la distributiva que me haya olvidado algo. Cualquier cosa después lo hacen ustedes de vuelta. Entonces tenemos A. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar. Todo lo que sea igual, dejo uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, A más esto, el A, ya tenemos uno solo. El A por B por C, teníamos dos, dejo uno solo. Y ahora me fijo si este se repite en algún lado. Tenemos A de complemento E. No tenemos en ese sentido, eso está uno solo. Ahora van a ver que se elimina casi todo. Al tener esta letra A sola, vamos a poder eliminar bastantes situaciones. Bueno, esto queda igual, esta parte también me quedaría ahí. Esto creo que no hay en otro lado. Sí, BC complemento, esto creo que no hay. Sí hay, bueno, no hay. Después tenemos acá AD. Después tenemos este BCD, ¿sí? Este vale cero porque es D por D complemento. Este también vale cero porque es D por D complemento. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos E y E complemento, también vale cero. Y acá tenemos F y F complemento multiplicando, que también vale cero. Acá nos dice las propiedades. Todo lo demás es lo que me queda por copiar, ¿sí? Este ya lo copié, me quedaría A, E, F, me quedaría B, C, E, F, y para de contar porque todo lo demás se fue. Y ahora bien, se pueden aplicar varias propiedades. Se puede aplicar la propiedad 10 varias veces. En vez de aplicar la propiedad 10 varias veces, lo que yo voy a hacer es esto. Yo tengo la letra A acá, acá, acá. ¿Dónde más tengo la letra A? Acá, ¿sí? Y acá. Todos estos círculos azules tienen la letra A. Entonces, como se repite la letra A, yo voy a hacer un factor común. Me decís, bueno, este está loco. Primero hizo distributiva y ahora hace factor común. ¿Pero para qué? Pero me olvidé un término. Este término, todos los círculos que tengan en azul, voy a hacer factor común. Si acá a este término le saco la letra A, me queda un 1. Este me queda este me queda este me queda este, y el último me queda EF. ¿Para qué quise hacer eso? Porque al aparecer un 1, todo esto se transforma en un 1. Entonces la variable, lo único que me va a quedar es la letra A. ¿Se entiende? Porque es factor común. O puedo aplicar la propiedad 10 todas las veces que sea necesario, ¿sí? Lo hice todo de una para hacer lo mismo. Acá pasa lo mismo. Este se repite acá y se repite acá, se repite acá y se repite acá. ¿Está? Entonces yo puedo sacar factor común lo que se repite. Como está solito acá, me va a quedar ese uno que yo estoy buscando. Y me queda todo el resto para hacer la cuenta. Entonces, como estaban solos, pude trabajar de esa manera. Entonces, como la suma aparece un 1, esto va a ser un 1. Esto también va a ser un 1. Entonces me queda que el cálculo me quedó A más B, C. Y terminó. De esta expresión, que me quedó acá arriba de todo, achicamos a que me quede esta expresión. ¿Para qué quiero achicarla? Porque si yo tengo que hacer un circuito o hacer un mapa de esto, va a ser mucho más fácil que obviamente toda la cuenta que tenemos allá. En este, lo que voy a hacer es, acá no puedo aplicar la propiedad 11. ¿Por qué? No, porque ustedes dirán, yo tengo acá esta y acá esta. Pero esta letra no está sola. Está acompañada multiplicado por esto. Entonces yo tengo que hacer algo antes para que me quede sola esa variable y después aplicar la propiedad que era esta que teníamos así. Y que me quedaba A más B, ¿sí? Era la 11. Entonces, como CD se repite en ambos términos, saco factor común eso y ahora sí puedo aplicar la propiedad 11, ¿sí? Y ahora hago distributiva y me queda ahí. Yo los resultados a las expresiones la pongo en orden alfabético. Costumbre siempre, y si yo tengo que hacer un circuito lógico o si tengo que hacer un mapa de Carnot o lo que sea que tenga que hacer, entonces ya me queda listo como para poder ordenar y no tener que fijarme en qué posición estoy poniendo cada letra, ¿sí? Es cuestiones de practicidad, nada más. Ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿sí? Total, el producto es conmutativo, la suma es conmutativa en este tipo de álgebra, bueno, y en el álgebra anterior también. Hacemos uno más y ahora vemos todo el resto. Bien, acá se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Una es haciendo distributiva, ¿sí? Y ver qué es lo que sucede y después al resultado le aplicamos el complemento para ver qué es lo que puede llegar a pasar. O aplicar el complemento y después, ¿sí? Hacer distributiva y ver qué es lo que puede agrupar o no, ¿sí? Bien.
Yo voy a hacer el proceso más largo. ¿Por qué el proceso más largo? Para poder practicar lo que es las propiedades de Morgan, ¿sí? Dentro de un ejercicio de simplificación. Nos va a quedar un poquito más largo, pero bueno, es un poquito nada más. Entonces, yo voy a separar los términos en esta suma, ¿sí? Que tengo acá. Y voy a aplicar lo que es la ley de Morgan, ¿sí? O sea que acá me va a quedar y complemento por x más z, todo esto complemento, por y por x z más x z complemento, todo esto complemento por esta suma. Y ahí seguimos. O sea, acá me va a quedar y doble complemento más este paréntesis en complemento. Este por lo mantenemos y acá me va a quedar y complemento más el complemento de toda esta suma, ¿no? Me va a quedar y, acá me quedaría x por z y hasta ahí llegamos. Y acá me quedaría y complemento más, sería x, z por... estamos todos bien así. Bárbaro. A ver, de acá arriba. Bien, este lo arrastramos al final, por ahora. Este también. Y acá tendríamos que desarmar. Me quedaría x doble complemento más z complemento por x complemento más z doble complemento. Bien, este lo dejamos igual. Este también. Y acá vamos a hacer así. X más z complemento por x complemento más z. Y acá hacemos distributiva, ¿sí? Para poder desarmar eso y después vemos la distributiva más larga que teníamos. Que vamos a tener que distribuir estos dos paréntesis. Entonces acá me quedaría x por x complemento más x por z más z por x más z complemento por z. Sería 1, 2 y 2. Bien. Como dijimos antes, esto vale cero y esto vale cero, ¿sí? Y ahí me quedaría ya para poder hacer distributiva o hacer otra cosa dentro del ejercicio. Bueno, acá obviamente no se puede hacer nada, por más que saque, ¿sí? ¿Está bien? Acá me faltó algo. Estamos bien ahí. Este por este por este. Acá me falta un complemento. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Sería x por x complemento, x por z, z complemento por x complemento, que es este. Y este así. Ahora sí. Bien, tengo que tener cuidado. Uno cuando está apurado se come cosas. Bien, ahora hacemos distributiva. Me va a quedar y por y complemento más y, ¿sí? Sería x, y, z más x complemento, y, z complemento, que sería este con estos tres. Ahora voy a poner este con esos tres. Y complemento, perdón, sería x y z más, esto lo dejo igual, por total se va. Y el último es x complemento, uy, z complemento, x, z complemento. Esto es una z. Bien, esto es cero, ¿sí? ¿Qué más es cero? Esto también es cero, porque es z, bueno, acá x complemento y x, z complemento por z vale cero. Esto es una expresión sola, no se anula nada, o sea, me va a quedar x complemento de z, ¿sí? Y ahora vemos qué es lo que se puede hacer para poder simplificar algo más, si se puede. Si no se puede, me quedaría así. Vamos a limpiar un poquito nuestro ejercicio, o sea, vamos a dejar en limpio lo que ya eliminé. Entonces, ahora sí, fíjate que tengo esta expresión, la tengo acá y la tengo acá, ¿sí? Puedo aplicar la propiedad, ¿sí? De sacar factor común, o sea que me quede x, y, z, ¿está bien? Más, y acá saco factor común, x complemento, z complemento. Si saco factor común, acá me va a quedar un 1, perdón, acá me va a quedar y más y complemento más 1. O sea, elimino este con este y este, lo estoy sacando afuera, y este eliminó los dos, me queda un 1, ¿sí? Por ende me queda x, y, z más x complemento. Y ahí me quedaría terminado. ¿Por qué no puedo aplicar la propiedad 11? Recuerden que la propiedad 11 necesito el complemento, ¿sí? De las variables solo, ¿está? Para poder aplicar. Acá hay un producto y no puedo sacar factor común. Entonces me quedaría ahí nuestra propiedad. El 8 es igual, el 9
Dice demostrar la identidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo que demostrar que esto, o mostrar, sea igual al otro lado de la igualdad. No puedo pasar de término, o sea que no puedo sacar una letra del lado izquierdo y pasarlo para el lado derecho. Lo que tengo que tratar es de simplificar, de acomodar, de hacer distributiva, todo para poder llegar a que me quede la misma expresión de los dos lados. Se puede trabajar tanto del lado izquierdo, o sea, hacer propiedades del lado izquierdo para llegar al lado derecho, o viceversa, del lado derecho para llegar al lado izquierdo. O otra de las alternativas es, por ejemplo, en el primero es hacer distributiva, simplificar lo que más se pueda, y después hacer distributiva del otro lado y simplificar lo que más se pueda y que se llegue a la misma expresión de los dos lados. Eso lo que voy a hacer es trabajar de los dos lados para llegar a un mismo resultado. Si se puede, por supuesto. Entonces, este es relativamente accesible. Voy a trabajar solamente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo más cosas como para desarmar, más propiedades que usar y eso. Acá tengo letras sueltas, no puedo agregar. Si tengo que agregar, tengo que hacer más lío que otra cosa. Entonces, por ejemplo, con este término se puede aplicar la propiedad 11. Me va a quedar A, ¿sí? Más B complemento C y todo el resto me queda igual. B más C complemento D. Entre estos dos hago lo mismo que acabo de hacer. Fíjense que voy llegando a lo que quiero. Y en el último hago lo mismo que recién. Propiedad 11 y me quedan los dos términos iguales. Y el ejercicio termina ahí. Y ahí tenemos demostrada la identidad que se trabajó. Acá voy a hacer algo similar. Voy a dejar este término así, ¿sí? Y acá voy a tomar los dos primeros paréntesis y hacer distributiva. O sea, me va a quedar A por B más A por C más B por B es B más B por C, ¿sí? O también podríamos haber aplicado, vamos a buscar esto, ¿dónde fue a parar? Fíjense, la propiedad 12 dice que A más B por A más C me da este resultado. O sea, fíjate que hay una letra que se repite, es la que me queda sola y después me queda multiplicado las otras dos variables. Entonces, ¿qué se repite? La letra B, que es la que me va a quedar sola y me va a quedar A por C. Pero haciendo la distributiva van a llegar a lo mismo, ¿sí? Más que nada le quería mostrar que pueden usar esa propiedad sin hacer distributiva, ¿sí? Entonces, bueno, esto me queda igual. Y acá me quedaría. Este con este puedo aplicar la propiedad 10. Y con este también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer propiedad 10 cada tanto. O puedo sacar factor común B y hacer todo de una, ¿sí? Entonces, otra vez aplicamos propiedad 10 y me quedaría A por C más B. Fíjense que es lo que me quedaría como la propiedad 12. Bien, acá sí tengo que hacer, me quedaría A por C por A más A por C más B por A más B por C. Esto es AC. Esto también es AC. Vamos a poner A por B más B por C. Si ya me queda muy parecido a lo que tengo acá. Estos dos son la misma situación, o sea que si yo sumo dos cosas iguales, dos expresiones iguales, me va a quedar una sola de ellas. O sea, me va a quedar A por B más B por C más A por C. Lo acomodé de tal manera que me quede igual a esto. Entonces ahí terminamos la identidad que nosotros queríamos. No es muy complicado, tengo que tener en cuenta estas propiedades, sí, pero es más sencillas y más común, por así decirlo, que ustedes puedan llegar a trabajar con este tipo de propiedades, sí, propiedad distributiva, factor común, y si lo vieron en tecnología, más aún todavía. Los otros ejercicios, el 11, dice convertir las expresiones en suma de productos. ¿Qué es una suma de productos? Es esto que nos quedó como resultado. Esto es una suma de productos. Eso es lo que tenemos que lograr en el punto 11, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Distributiva. Si puedo simplificar algo, lo simplifico, pero no hace falta, no me pide que simplifique algo, sino que lo transforme en una suma de productos, nada más. Entonces, sencillamente yo podría agarrar y decir, bueno, esto me queda, el ejercicio A, me queda A por C más A por B complemento más B por C más B por B complemento. Y ahí tengo una suma de productos. Si este lo quieren eliminar y dejar solamente esto, es válido, ¿sí? Porque también es una suma de productos. Eso es lo que tienen que hacer en el punto 11, nada más. ¿Por qué viene ese ejercicio? Porque después cuando tengamos que armar los mapas de Carnot, vamos a necesitar que nos quede especialmente
de alguna manera, ¿sí? Bien. Ahora, para finalizar, ¿sí? Circuitos lógicos. Es la representación, ¿sí? ¿Está bien? De una expresión booleana. O sea, de estas expresiones que tengo una suma, ¿sí? Una multiplicación o una combinación de situaciones. Y obviamente acá lo que me indica es de un circuito armar la expresión. Vamos con esta, total, que es más larguita. Y nos vamos a llevar bien, circuitos lógicos o compuertas lógicas, ¿sí? ¿Está bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es las operaciones, ¿sí? Vamos a poner el circulito. Tenemos la operación de la suma, tenemos la operación de la multiplicación y obviamente tenemos el complemento, ¿sí? Para la suma, los circuitos yo lo hago de esta manera, ¿sí? Ustedes háganlo como lo aprendieron. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tirar dos líneas de esas dos variables que tengo acá, ¿sí? Como que serían los cables maestros. Y voy a tomar de la primera línea, ¿sí? Y el símbolo de la suma es como una media luna, ¿sí? Y ahí tenemos la suma de A más B. El producto es muy similar, no hay mucho misterio en esto. Acá lo que voy a hacer es algo recto, ¿sí? Con mejor pulso, ¿sí? ¿Está? Y quedaría ahí una curvita, ¿sí? Entonces cuando aparezca recto al final es una multiplicación. Si aparece una curva es una suma, ¿está? Acá me va a quedar A por B. Y el complemento generalmente se hace con un amplificador. Este triangulito indica que estoy amplificando la señal. Y el circulito es lo que me indica que es el complemento de la variable, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que poner A más B complemento, entonces voy a tener así. Voy a tener el A más B. Acá le voy a poner un circulito. Y ahí tenemos, lo que me indica es que la suma, lo que sale es el complemento. Primero sumo y después obtengo el complemento. Si yo tengo A complemento por B, ¿sí? Me quedaría lo mismo. Acá es recto, ¿sí? Pero como es A complemento, le voy a poner un circulito ahí. Entonces ahí me está indicando que la variable A entra como complemento y el producto ahí. Otra de las posibilidades tendríamos que hacer esto. Le amplifico la señal y ahí tendríamos, acá me está indicando que está entrando como complemento y después hacemos el producto. Después tenemos otro operador que no lo vimos, ¿sí? Está bien. Cada uno tiene obviamente esto en circuito, es un OR, está en la teoría, ¿sí? Esto es un AND, ¿está? ¿Sí? Este es NOT, por así decirlo, ¿sí? Estamos negando lo que tendríamos que tener, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo, ¿sí? Esto es un, como decir, un negamos lo que es el NOR, ¿sí? El OR. Y acá tenemos, ¿sí? La variable sola. Esto no es un AND, ¿está? Esto no, porque está la variable sola. Para que sea esto, tendría que negar toda la situación. O sea, esto tendría que negar, ¿sí? Tendría que salir un circulito ahí. Y después tenemos otra operación que mucho no se usa, pero bueno, está dentro de los ejercicios, la tenemos que mostrar. Es el XOR, ¿sí? Es como decir el O excluyente dentro de la lógica proposicional. Esto vendría a ser algo parecido. En teoría conjuntista es una diferencia simétrica, ¿sí? Esto, si yo lo quiero trabajar con una suma normal, viene a estar dado por esto. Esto es equivalente a esto, ¿sí? Esta transformación que tenemos. Entonces, y la simbología que se usa para dibujarlo es una doble, media luna. Y acá saldría, cada vez peor el pulso que tengo. Bien. Y ahí tendríamos en ese sentido. No es complicado, es así de sencillo. Es esto, si yo les pido dibujar una expresión, ¿sí? Que tenemos acá, por ejemplo, me lo voy a llevar de vuelta, porque no la hicimos. Lo que tengo que respetar es lo que me pide la expresión. Bien, ustedes, acá en este caso tengo tres variables, o sea que voy a hacer tres líneas, ¿sí? Si no les pide nada en especial, ustedes las entradas que tiene el operador, que sería esta, las entradas, pueden hacer de a 2 o de a 3 o múltiples, ¿sí? Lo que pasa es que a veces uno cuando pone 4 o 5 entradas es como que se ve muy desprolijo, ya no se entiende mucho qué es lo que nosotros hacemos. Entonces es preferible hacerlo de 3 entradas, de 2 entradas para que quede. Va a quedar un poco más largo, pero va a quedar más prolijo en el sentido a la vista, ¿sí? ¿Está bien? Cuando tengan que esquematizar algo.
Entonces, acá tengo que hacer A por B, ¿sí? Después tendría que hacer A complemento B. Podemos sacar las líneas de vuelta. Entonces, acá podríamos poner un amplificador, que serían los complementos, el producto. Y después tendríamos el producto, ¿sí? De A complemento B y C. Podría tomar acá desde A, acá podría tomar B, acá B y acá C. Fíjense que las tres entradas. A tendría que tener un complemento. Lo estoy sacando antes de que suceda, ¿sí? El complemento. Por eso le agrego otra vez a la letra A. Y ahí tenemos que hacer ahora la suma de los tres. Y ahí me quedaría, vamos a llamarlo F. Esto sería F. De A, B y C. Y ese sería el circuito bastante feo, pero bueno, eso se quedaría así. ¿Está? ¿Sí? No es mucha ciencia, es lo único que tienen que hacer en ese sentido. ¿Sí? Ok. Ah, y después en el otro ejercicio que había copiado acá, es armar la función booleana. Yo tengo la función ahí, ¿sí? Vamos a llamarla X. ¿Y cómo me quedaría? Oh, no, X está puesto, perdón. Vamos a llamarla F. Por llamarla, darle un nombre. Sí, generalmente se pone una letra mayúscula distintas a la que están para poder identificar la expresión, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser A, ¿sí? Más Y ¿por qué por? Porque acá me está indicando que es un producto entre la suma de Z más W. Y a esto, ya que estamos en esta expresión, esto es un producto de sumas. Se los aclaro porque después lo vamos a ver también en el mapa de Karnaugh, ¿sí? Son dos cosas distintas. Producto de sumas que una suma de productos. Esto es una suma de productos. Cada término tiene un producto, ¿sí? En cambio, en este, cada término tiene una suma y están separados por producto. Este vamos a llamarlo X, ¿sí? Así la diferenciamos. Acá tengo que tener cuidado, fijen las entradas que tenemos acá, por las dudas. Acá tenemos una, vamos a ir haciendo por partes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Para ver qué es lo que nos queda. Y por último, tenemos la suma gigante de dos expresiones. Y lo último es agregarle, obviamente, el complemento a todo, ¿no? Entonces, la primera opción voy a hacer esta. ¿Por qué esta? Porque acá está abarcando este término también, entre estos dos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente para que se vea mejor. Vamos a exagerarlo un poquito. Bien, este que tenemos acá viene está dado por B y viene de acá viene C. Entonces, B tiene doble media luna, por así decirlo. Entonces va a ir en un XOR ahí. Y esto vendría a ser A, otra vez el XOR, B, C. ¿Sí? Entonces, la primera parte me quedaría de nuestra X es A XOR B XOR C. Esta es la primera parte. Más, que es este más grandote, todo lo que venga después. Acá me queda. Este viene de B con C. Esto es B por C. Acá, viene acá abajo. Bien. Este vendría a ser, sí, perdón, C. Este vendría a ser B por A, que viene así, y acá viene la letra A. Y esto es A por C. Entonces, acá me quedaría B por C más B por A. Y acá me quedaría, no, BC más BA más AC. Y por último, lo ponemos acá. BC más BA más AC y todo complemento. Y ahí me quedaría el circuito armado. Sí, fíjense que acá lo que está tomando, digamos, no de las líneas así, y está haciendo de doble entrada, ¿sí? De dos entradas nada más, que podría haber hecho de tres tranquilamente para poder hacer el ejercicio. Bien, acá fíjense que está de otra manera dibujado, pero representa lo mismo. Las líneas, los complementos, primero amplifica, perdón, la situación y después aplica el complemento. Pero es solamente para poder hacer el ejercicio, nada más. Y para terminar, dice, determine cuáles de los circuitos lógicos son equivalentes. Bueno, lo que hay que armar las expresiones y fijarse si son equivalentes o no. Si se puede simplificar, simplifiquen lo que más puedan. Es como decir el ejercicio 9. ¿Se acuerdan de que algo era identidad? Bueno, lo mismo. Acá armo todas las expresiones booleanas, simplifico lo que más puedo y me fijo qué es lo que puedo hacer. ¿Sí? Comprando a
que los cuatro de ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, agarro la letra, o sea, este circuito A, armo la expresión. La Sí, B, armo todas las expresiones. Y después empiezo a comparar de a dos. Este con este, ¿sí? ok, sí. Si necesito simplificar, simplifico, ¿está? Eso es lo que quiere decir que sean circuitos equivalentes. Por ejemplo, si yo armo este circuito, va a ser equivalente a este, porque acabamos de probar que son iguales, ¿sí? Pero uno es más simple que el otro, ¿está? ¿Se entiende? Lo mismo que el de arriba, lo mismo que el de abajo, ¿no? Son todos circuitos equivalentes porque uno tiene mayor cantidad de letras porque no se simplificó, nada más. Quedan dispensados por el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí